Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a quitar la mascarilla. Creo que no se oye. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo que tiene preparado para este año la Asociación Cultural Alborea. Esta tarde nos acompaña el doctor Javier Slater Navarro. Javier Slater nació en Sevilla, es licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, hizo la especialidad de Psiquiatría en la Clínica de la Universidad de Navarra, donde trabaja desde 1996 y donde defendió su tesis doctoral en 2002 con una investigación sobre las alteraciones del sistema inmunitario en la depresión. Es subdirector del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de esa universidad en su sede en Madrid. Es autor de diversos artículos científicos y de los siguientes libros que les voy a detallar y que seguramente habrán visto que por gentileza de la librería universitaria podrán ustedes adquirir si lo desean a la salida y él pues amablemente se lo firmará. Sus libros son La ansiedad, un enemigo sin rostro, Supera la ansiedad y el estrés, Ser felices sin ser perfectos, Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón y el último, y el que nos va a presentar hoy, De tal palo, una mirada desde el corazón del hijo. Un libro que, como dice él, no se trata de dar recetas para los padres, para la educación de nuestros hijos, sino que más bien el objetivo del libro es darnos a los hijos las pautas para entender cómo han influido nuestros padres. En concreto, él se centra más en la figura paterna, en nuestra personalidad. El libro, estaba comentándolo con él, es muy fácil de leer porque, bueno, bromeaba que los que vivimos pegados a las gafas de cerca agradecemos también mucho la propia estructura que la editorial le ha dado al libro, que es muy cómodo. Y luego, pues los libros aportan más o menos y te enseñan más o menos dependiendo un poco de las circunstancias. Yo reconozco que a mí el libro me ha resultado muy agradable porque ya que es la figura, se centra en la figura del padre, pues por mis circunstancias personales lo he leído con mucho agrado porque ha supuesto un reencuentro con mi padre ahora que ya no está. Voy a terminar leyéndoos algo que me ha gustado mucho del libro y ya os dejo con él. Afortunadamente, la mayoría vemos nuestra infancia más cercana al huerto claro que señalaba Machado, a la vez que, como él, tendremos en nuestra vida algunos casos que recordar no quiero. Esas sombras de nuestra vida formarán parte de nuestro equipaje. Conocer lo que llevamos en la mochila y, si es posible, desde cuándo y por qué, nos ayudará a madurar como personas. No se trata de rebuscar, basta con abrirla y mirar su contenido. Si es posible, con agradecimiento. Pues les dejo con Javier. Muchísimas gracias a Katy por esta presentación tan emotiva y tan sincera. Y, por supuesto, quería empezar agradeciendo a la Asociación Cultural y Social Alborea por esta invitación, que para mí supone una primera y esperada visita a Albacete, porque ya hace mucho tiempo que María del Valle, antes de la pandemia, contactó conmigo y se ha hecho un poquito complicado, pero bueno, ya estamos aquí. Y quería unir mi agradecimiento a la felicitación, porque realmente en estos tiempos tan difíciles tener la audacia y el empuje y la ilusión de este tipo de actos para promover la cultura, pues la verdad es muy de agradecer. También quería agradecer la invitación porque me permite compartir con vosotros, o con ustedes, no sé cómo me voy a sentir más cómodo. Yo suelo pasar del tú al usted casi sin darme cuenta, no sé cómo lo haré hoy. Pero lo cierto es que me agrada mucho el poder compartir con vosotros este tema porque, bueno, pues porque para mí ha supuesto varios años de estudio de algo que yo venía ya rumiando desde antes, porque
no sé la cercanía que tenéis al mundo de la salud mental, pero cualquiera que ha estudiado psiquiatría, psicología o trabajadora social en salud mental sabe lo fundamental que es el conocimiento de la historia familiar para poder entender a la persona que uno tiene delante. El entenderle y que la propia persona pueda entenderse. Entonces, y esto te lo repiten, en fin, como buen residente al principio haces mucho caso de las cosas que te van diciendo, pero la realidad es que es la vida después la que te enseña. Cuando hablas con las personas, tengo una experiencia muy cercana de hace unos días de un paciente concreto, tengo su foto en mi memoria, de lo sorprendido que se quedó y lo agradecido a la hora de entender justamente esto. Es decir, que cómo su forma de ser en muchos de sus aspectos respondía a esa relación peculiar que él había tenido, en este caso, con su padre, ¿no? Bueno, el conocimiento propio es una, digamos, asignatura que tiene mucho de presencial y que empieza cuando uno es pequeñito, desde muy pequeñajo, y se aprende, se debería empezar a aprender en casa, ¿no? Con nuestros padres, ¿no? A veces es un conocimiento, cuando uno mira para atrás, basado en datos, en hechos, pues un recuerdo concreto de algo que pasó. Pero sobre todo, lo más importante, yo por lo menos en mi práctica y en mi propia experiencia, no es tanto cosas que pasaron, sino esas intuiciones que uno tiene de entendiendo cómo eran mis padres, cómo era mi madre, pero hoy me voy a centrar más, como bien ha dicho Katy, en cómo era mi padre. Entendiéndole, ahora después, con el paso del tiempo, yo me entiendo mejor por qué soy así, ¿no? En fin, el interés, ya digo, para mí fue un interés especialmente clínico, y cuando me puse a estudiar el tema, pues como siempre, supongo que tenéis la misma experiencia que yo, cuando te pones a estudiar algo, te das cuenta de que se te abren más preguntas, más interés, y bueno, y tienes que cortar, porque sabes que como no cortes, nunca vas a hacer nada concreto. En mi caso, pues la experiencia de escribir este libro, que efectivamente no es el típico libro, digámoslo así, para padres primerizos que quieren saber cómo ser buenos padres, ¿no? El libro está escrito para todos, porque todos somos hijos. Y digo todos porque no está escrito para hijos patológicos o para padres patológicos. Está escrito para todos. De hecho, está escrito para todos los adultos en cuanto hijos que somos, ¿no? Bien, dicho esto, antes de entrar en el relato, que quiero que sea el núcleo de mi presentación, quería hacer un par de comentarios. El primero, a propósito de la complementariedad padre-madre, que es evidente y que es un tesoro estupendo. Un tesoro que es consecuencia también de la diversidad, ¿no? Y es importantísimo, fundamental, podemos hablar en el turno de preguntas si queréis sobre esto también, pero claro, yo voy a hacer un especial hincapié en la tarea del padre. Lo digo para que las madres no se entrepelusillas, porque yo no hago categorías, o sea, no estamos haciendo, ¿no? Estamos sencillamente centrándonos en lo que ha sido el motivo de mi estudio y me parece que esa diferencialidad, bueno, pues hay que hacerla constar, ¿no? Ya digo, las madres, no tengáis pelusilla, porque, como decía la letra del tango, vosotras habéis sido, sois y seréis nuestro primer amor. Y eso siempre es el hogar al que se vuelve siempre está ahí, ¿no? Y bueno, por eso y por mucho más, que no voy a extenderme para no quitar el protagonismo a nuestro héroe de hoy, que es el padre. Y segundo comentario, y es que voy a hablar de hijos e hijas, pero en algún momento me centraré un poquito más en el papel, en cómo ha influido en el hijo varón, porque también hay una cierta diferencialidad en ese aspecto interesante y que comentaré llegado el momento. Bueno, pues me ha parecido oportuno, apropiado, titularlo así, la historia de un héroe, ¿no? No sé si os sorprende este título, pero bueno, desde luego me quiero referir a un héroe auténtico, ¿eh? O sea, un héroe de carne y hueso, un héroe real, con sus limitaciones. O
sea, un héroe real, ¿eh? No es un héroe de Disney ni de Marvel, ¿eh? Es un héroe real. Un héroe, y esto es un homenaje porque de alguna manera es hasta cierto punto incomprendido. No sé si conocéis que se habla mucho en las últimas décadas, hay autores, después pueden salir algunos si tenéis interés para leer, que hablan con bastante crudeza, en fin, de que estamos ante una auténtica crisis en Occidente del papel del padre. Por eso es un poco incomprendido culturalmente, ¿no? Pero también en la vida de cada uno, como ya he dicho que la madre sois nuestro primer amor y el papel de la madre es un papel constante desde el primer segundo de vida, pues en el caso del padre en algunos aspectos puede pasar incomprendido para uno. Yo cuando pregunto en las consultas, a ver, cuéntame cosas de tu familia, háblame de tus padres, pues es bastante frecuente que las personas cuenten más cosas de su madre y que dejen un poquito en segundo lugar a su padre. Pero, en fin, yo creo que esto, con este pequeño homenaje de hoy, podemos saldar un poquito esa deuda. Bien, voy a contarles la historia, por lo tanto, de este héroe, contada desde de esta sorprendente historia de un niño que se hace padre y visto desde la mirada del hijo. Y tiene importancia esto de la mirada, ¿eh? Hay un autor, Heidegger, que habla de la psicología ingenua, que viene a decir que cada uno de nosotros tenemos una psicología propia de cómo somos las personas, de cómo es la vida, de qué pasa cuando una persona te dice algo, por esto será, o será por aquello otro. Porque vemos la vida, creemos que la vida es como nosotros la vemos, como nosotros la entendemos. Y por eso es importante que yo os cuente hoy este proceso, esta vida de nuestro héroe desde la mirada del hijo. Y voy a empezar por una cita de no es paisano, pero compartimos instituto, y es Antonio Machado. Antonio Machado cuenta en un libro, bueno, en unos apuntes que él tenía sobre su filosofía poética, él pone en boca de Juan de Mairena, que era un supuesto personaje, la siguiente anécdota real de él. Se supone que yendo por las calles de Sevilla, dice lo siguiente: el acontecimiento más importante de mi historia es el que voy a contaros. Era yo muy niño y caminaba con mi madre, llevando una caña dulce en la mano. Fue en Sevilla y en ya remotos días de Navidad. No lejos de mí caminaba otra madre con otro niño, portador a su vez de otra caña dulce. Yo estaba muy seguro de que la mía era la mayor. Oh, tan seguro. No obstante, pregunté a mi madre, porque los niños buscan confirmación aún de sus propias evidencias. La mía es mayor, ¿verdad? No, hijo, me contestó mi madre. ¿Dónde tienes los ojos? He aquí lo que yo he seguido preguntándome toda la vida. ¿Dónde tienes los ojos? ¿No? Y entonces, y es que los hijos hemos visto siempre, desde pequeños sobre todo, claro, la vida a través de los ojos de nuestros padres. Al principio porque lo que veíamos esencialmente eran los ojos de nuestra madre y muy poco después también la de nuestro padre. Pero después hemos ido viendo la vida a través de sus ojos. Por eso hay una falta de objetividad buena a la hora de ver a nuestros padres y a la hora de ver el mundo cuando somos niños. Pasará el tiempo, contaremos ahora la historia de nuestro héroe y eso cambiará. Pero es interesante, y con esto termino esta presentación de la presentación, es interesante, también lo comentaba creo antes Katy, que cuando hagamos este ejercicio, cada uno, si lo queremos hacer, de introspección y de mirar hacia adentro nuestro pasado, nuestra historia, que esa mirada a nuestros padres, que esa mirada a nuestro padre en concreto, sea una mirada sin juzgar, sea una mirada, antes decía, un poco intuitiva, entendiendo y una mirada agradecida y con cariño, ¿no? Bueno, pues empecemos. Y todo comienza, como no podía ser de otra manera, en el primer instante de la vida. En ese momento se empieza a producir un vínculo esencial, único en la naturaleza.
reíros de esa fusión nuclear que es tan estupenda para tantas cosas, ¿no? Pues la fusión que existe entre la madre, en este caso la madre, y la criatura, es una unión, o sea, es una auténtica fusión de dos. Ya en el mismo vientre de la madre es una auténtica fusión, ¿no? Es una fusión y es un vínculo, conocido como apego, es un vínculo necesario porque los seres humanos somos los animales de la naturaleza más indefensos cuando nacemos. Si se nos dejan solos, nos morimos, evidentemente, ¿no? Y ese apego y esa fragilidad es providencial, porque encierra este tesoro, el apego entre la madre y el hijo, y al poco tiempo de nacer, ya veremos, entre el padre y el hijo. El apego es necesario para muchísimas cosas, para lo más básico, para los cimientos, para esa base de confianza con la que los niños nacemos, que ojalá un apego seguro, que de eso se trata, a través del cual los niños creemos que no nos va a pasar nada y que la vida nos va a ir bien, somos felices en esa ingenuidad, ¿no? Bueno, pues esa conexión que en el vientre de la madre es una conexión puramente física, de presencia física, cuando ya se produce el nacimiento es una conexión a través de los ojos de la madre conectan directamente con los ojos del crío o de la cría. Alguien diría también, alguien de los presentes que quizás sepa, diría, sí, el hemisferio derecho de la madre, que es el emocional, se activa a la vez que se activa el hemisferio derecho del crío. Cuando se miran, se produce una especie ¿no? ese vínculo, ¿no? que es tan importante. Bueno, pues en esta época, en esta primera fase de nuestra historia, de la historia de nuestro héroe, la mirada que tiene el hijo o la hija es una mirada, o sea, está oculto a la mirada. Realmente pasa desapercibido. Hombre, ya cuando ya nace, en esos primeros momentos empieza a no serlo. Pero si queremos ponerle una palabra a esta mirada, a esta fase, esta época, es oculto, pasa oculto. Si en ese momento de la base ese crío empieza a no tener los nutrientes que necesita de su madre, no solo naturales, sino también emocionales, de afecto, de atención, si empieza a haber ya desde ese primer momento una cierta desnutrición, eso tendrá sus consecuencias después también en la personalidad del hijo, en su crecimiento. Pero bueno, es una época, como decía, que como no tiene muy en cuenta a nuestro héroe, vamos a pasar rápidamente a la segunda fase, la segunda época, donde de pronto, en esa plena sintonía y fusión madre-hijo, aparece un intruso. O sea, cuando el niño o la niña están disfrutando de esa unión que para ellos su madre es como una continuidad del propio crío, ¿no? Pero de pronto aparece un intruso, porque hay otra cara, no sé si llama cara para el niño, no sé cómo le llamará, con ojos, con boca, tal, que incluso sonríe o lo intenta, pero que es un intruso, realmente no es mi madre, ¿no? Empieza a tener, es como un extraño que interfiere, que se atreve a interferir en esa paz, en esa dulce paz, ¿no? Y se inicia en ese momento un cierto conflicto interior en el niño. Claro, el niño en principio tiene un conflicto entre seguir gozando y permaneciendo al amparo de su madre, en el regazo de su madre, o empieza a soltarse y empieza a confiar en ese extraño, en nuestro héroe, que de momento es un intruso, es un extraño. Bueno, pues ese proceso el niño no sabe que es fundamental, porque gracias a la actuación de su padre, de este héroe, el niño irá individuándose de su madre, porque si no estaría toda la vida pegado a su madre, y necesita ser persona, básicamente necesita individuarse de ella. Y esto es una de las tareas esenciales que tiene el padre. De un modo delicado, cariñoso, tiene que irse ganando a este hijo. Tiene que convencerle de que yo también valgo la pena y que efectivamente puedes confiar en mí, te puedes soltar, ¿vale? Fijaros que desde un punto de vista temporal,
la madre ha estado ahí desde el primer segundo, continuamente. No hay una solución de continuidad. En cambio, el padre pone la semilla en el segundo 1 y durante 9 meses desaparece. Y cuando aparece de nuevo, se produce eso que muchos autores dicen que tiene que haber un proceso de adopción por parte de ambos. O sea, el padre necesita tomar la decisión, digamos, de adoptar a su hijo. Este es mi hijo, y el niño tiene que decidirse por, efectivamente, fiarse y dejarse llevar por ese padre al que ha adoptado, ¿no? A la vez, empieza para el niño, cuando es el chico, una aventura única también, que es la aventura de hacerse hombre. Claro, para esto, si fuera así, que el niño tiene esa fusión tremenda con su madre y necesita separarse un poco de su madre para poder unirse a su padre y utilizar también esa guía que a él le va a servir como un modelo para desarrollar su personalidad a través de una de las guías fundamentales que tenemos todos, que es la masculinidad o la feminidad, ¿no? Con lo cual, este niño, empieza con ese proyecto de hacerse hombre, para lo cual necesita un proyecto que está en su ADN, ese lo tenemos garantizado en principio, un proyecto, una energía que también es instintiva, está ahí dentro, irá apareciendo, poco a poco se irá soltando esa energía, unos modelos que en este caso por naturalidad en el chico será su padre y por complementariedad será su madre. Y unos nutrientes, que son lo que muchos llaman la triple A, que son afecto, atención y aceptación o afirmación. Esta última, conforme van pasando los años, cada vez más. Un ejemplo que puede servir muy bien o una metáfora para entender esto, ¿no? Que es una nave espacial. Imaginaros una nave que tiene que salir al espacio, que tiene que vencer una fuerza gravitatoria fortísima, hemos dicho la más fuerte que hay en la naturaleza, que es separarse, ha salido del vientre de su madre y tiene que separarse de su madre. Necesita esa energía, ese proyecto, esos modelos, ¿no? Y para eso necesita esa energía. Qué importante es aquí que la madre ayude y que la madre, incluso con una cierta complicidad, ayude a que la mirada del hijo se vaya depositando también en su padre, que sea una mirada de cariño, de devoción, de piedad hacia su padre, ¿no? Si esto no se produjera y la madre mantuviera al crío, o a la cría también, pero me he centrado más ahora en el crío, si lo mantuviera demasiado cohesionado a ella, esto tendría problemas, probablemente, o por lo menos dificultaría el proceso de crecimiento de este hijo, ¿no? Entramos en otra fase donde la mirada empieza a ser ya una mirada de asombro. Ya no es de extrañeza, ya es de asombro, ¿no? El hijo empieza a intuir, de alguna manera, que ese intruso que le generaba extrañeza puede ser digno de confianza, puede merecer la pena. Sobre todo, ya digo, si hay una complicidad por parte de la madre, o sea, si el hijo de alguna manera entiende desde el minuto 1 que es uno de los nuestros. O sea, ya no somos solo mi madre y yo, sino que este es de los nuestros, ¿no? Claro, eso ayuda, ¿no? Y ya pasa a ser una fusión de 2, una unidad de 2, a una fusión de 3. Un poquito menos fusión entre pares, pero la unidad puede seguir siendo fuerte, incluso más fuerte que lo que era la unidad de 2. Pero eso sí, ya es una unidad de 3. El niño o la niña notan muy pronto, además, que este héroe, que este intruso, despierta en ellos una respuesta un poco distinta. Por el modo de tenerlo en brazos, por el modo de acariciarle, el modo de reírse, el modo de jugar con ellos. Hay unos estudios muy simpáticos, hay muchos, pero hay algunos, por ejemplo, que mide cómo cambian las pulsaciones del bebé cuando el bebé está en la cuna y nota que se acerca el padre o se acerca la madre. Entonces, cuando se acerca el padre, las pulsaciones aumentan y cuando se acerca la madre, las pulsaciones disminuyen. Y cuando le coge en brazos, el crío
cuando es el padre se pone la espalda se pone recta y en cambio cuando es la madre se queda flácido, ¿no? Bueno, son como respuestas fisiológicas que también hormonalmente, también, no sé si conocéis, hay una hormona que se ha puesto muy de moda en los últimos años, la oxitocina, que siempre se supo mucho de ella para el parto, pero que realmente tiene una importancia también muy grande para las relaciones interpersonales, el enamoramiento, el apego. Y los cambios de oxitocina, cuando hay una buena relación con el padre, pues también son muy grandes cuando se produce un acercamiento del padre al bebé. ¿A dónde voy? Esta provocación que le produce al crío o a la cría, ¿no? Cuando se acerca este personaje nuevo, pues tiene un atractivo. Y tiene un atractivo que además tiene su contrapartida con un cierto temor, porque de alguna manera el código de comunicación masculino es así, tanto por el modo de coger con las manos, como decía antes, el modo de lanzar al crío un poco al aire o de darle la voltereta, o eso que es tan típico del padre muchas veces, de hacer un poco el payaso o hacerle rabiar al niño, ¿no? Que eso es como más propio, no digo que sea único, pero es como más propio de los padres culturalmente. Bueno, pues el padre además es que tiene desde el principio un elemento muy interesante para la educación, que al niño le fastidia o a la niña le fastidia, porque claro, estamos hablando de la frustración. O sea, el padre tiende más, culturalmente desde luego, tiende más a frustrar con esas rabietas y con ese modo de jugar a los críos, ¿no? Y eso lo nota. Y hasta cierto punto viene muy bien como un contrapunto para la madre, a esa madre que por naturaleza lo da todo. Le viene muy bien que haya alguien que sea como como un contrapeso, que frustre en algunos aspectos, que ponga límites, ¿no? No sé si conocéis que Aquiles, los clásicos vienen muy bien para todo, y aquí también va a venir muy bien. Aquiles vivía en su eternidad infantil en el gineceo, rodeado de señoras, con todo tipo de cuidados, de atenciones. Era feliz, pero no da para mucho más eso, era feliz, ¿no? Vamos a decir, sin más. Y de pronto se plantea, que ahí viene el ejemplo, se plantea la decisión de ir a Troya a guerrear. Pero claro, eso pierde su condición de Dios porque quiere formar parte quiere ganar un nombre entre los mortales. Y eso para Aquiles es una decisión muy importante. Del mismo modo, el niño abandona, decíamos antes, el regazo de su madre porque quiere formar parte, digámoslo así, del mundo del hombre, de ese intruso que tiene ahí, que en parte le provoca y le atrae, ¿no? De hecho, muchos autores dicen que ya como van pasando los años y en esos primeros años, los chicos sobre todo, claro, en relación con el modelo de su padre, empiezan a preguntarse de alguna manera si serán capaces, si estaré a la altura, si tengo lo necesario para madurar. Y ahí empiezan a nivel individual, muy conocidos, pues y a nivel cultural también, en la cultura los rituales, pero los niños empiezan a medirse, a compararse, a competir. Hay como una necesidad de eso, ¿no? Y culturalmente hay rituales de iniciación. En algunas culturas, están perfectamente descritos, en otras son más sencillamente pues saber quién es el que más no sé qué o el que más no sé cuánto, ¿no? Pero en fin, eso que se puede decir que también, sin simplificarlo, para no, pero que tiene este sentido también. O sea, es un modo también que ayuda al niño a irse creciendo ante esa aventura que tiene por delante. Empieza a brotar, decíamos antes, que eso que estaba instintivamente, esa especie de energía interior que también tienen las mujeres, las chicas, pero los chicos tienen más de esa energía que los clásicos llamarían virilidad, y que es la energía esa necesaria para atreverse a determinadas cosas, para medirse, para competir, etcétera, ¿no? Si el niño no encontrara en su casa, en su hogar, en su ambiente, un ambiente donde poder sacar esa fuerza y donde quién mejor que su padre, que es una cuña de la misma madera, le modere esa energía y la encauce y le dé creatividad y le dé afirmación, pero una afirmación con límites
para que el niño modere eso. El niño que no tiene la suerte de que su padre le ha podido guiar por ahí, ese niño corre un peligro, y es el de intentar afirmar esa virilidad fuera, en otros ambientes, en otros sitios, donde a lo mejor no tiene la suerte de tener esa atención, ese cariño, lógicamente, y desarrollarlo en modos de violencia, en modos marginales en la sociedad. Y así nos introducimos en otra fase, que es la fase de la admiración. Hemos pasado del asombro a la admiración. El padre empieza ya a, como dice un autor, a ser esa especie de animal, el último animal mitológico. Porque mi padre es policía, porque mi padre es el mejor no sé qué, porque mi padre es el no sé cuánto, porque mi padre, ¿no? También la madre, pero me perdonáis que siga por esta línea. Pero realmente se puede decir que la suerte de nuestro héroe está empezando a cambiar. El hijo espera un padre, bueno, fuerte, valeroso, decidido, que le ponga límites, porque lo espera, que sea competente, que le dé seguridad y también que sea cariñoso, comprensivo, que le perdone, lógicamente, ¿no? Fijaros, o sea, realmente lo tiene difícil, ¿eh? O sea, el padre se lo tiene que ganar esto, ¿eh? Es complicado. Hay que estar a la altura. Y eso es un proceso que hay alguna corriente en psicología que lo explica diciendo cómo el yo niño, que somos todos cuando vamos creciendo, interiorizamos, como la abeja consigue el néctar de las flores. Los niños interiorizamos al yo padre para que nuestro yo niño se transforme en un yo adulto. Es verdad que todos los adultos aún nos queda, y no está mal eso, algo de niños en nuestro interior, ¿eh? Pero se produce ese proceso. ¿Y cuál es la autoridad que tiene el padre? ¿Es la autoridad de la fuerza? No es la autoridad de la fuerza. He dicho antes que, hombre, un mínimo de fuerza, un mínimo de valor, un mínimo de decisión, los hijos y las hijas esperan. Pero la verdadera autoridad del padre está en el cariño, en el amor, y eso se nota, en el amor y en la dignidad. Por eso es tan bueno, tan importante que las madres, ante los hijos, ayuden a que el padre, la figura del padre sea una figura digna, y en algunos casos salven la dignidad de su padre, porque los hijos necesitan esa dignidad. Por lo tanto, no sería bueno que el padre fuera un padre débil, un padre sumiso, si queréis llamarlo así. A mí me venía a la cabeza, cuando estudiaba este asunto también, la figura de Pinocho. Pese al cariño que tenía Geppetto por él, que era, digamos, que se lo comería, sin embargo, Pinocho decide en un momento dado dejarse llevar por Mecha, porque quizá entiende que, claro, Geppetto es más viejecito, no sé, el Pinocho buscaba un poco de aventura, buscaba un poco de maldad, de malicia más que de maldad quizás, ¿no? También hay otro ejemplo clásico, que es el de la novela de Balzac, Papá Goriot, de un padre que protegió tanto a sus hijas, que sus hijas al final se revolvieron contra él, ¿no? Decía él que las quería demasiado para que ellas me quisieran a mí, ¿no? Total, esa sería como una corruptela para un padre, para un varón padre, que no tiene, una corruptela de la virilidad con la que atendería a su hijo, ¿no? La otra corruptela, ¿cuál sería? El otro extremo, un padre autoritario, un padre pues que impositivo, que sería, digamos, en términos más actuales, si queréis, una virilidad narcisista. ¿Por qué no? Muchas veces se habla de un machismo cuando lo que hay es quizá una virilidad narcisista. En fin, aquí viene muy al pelo otro ejemplo clásico. Vamos a llamarlo así, el rival de Aquiles, Héctor. Héctor en la Ilíada, Héctor es el más humano entre los dioses, y Héctor tiene una escena muy conocida, que de hecho se conoce como el gesto de Héctor, en el cual justamente cuando va Héctor a la batalla contra Aquiles, se pone la armadura, se pone el casco, se despide de su esposa, y entonces cuando va a despedirse de su crío, que lo tiene en brazos su esposa, el niño empieza a llorar desconsoladamente, y él ve que no puede acercarse a su hijo porque le da miedo.
El niño tiene miedo del brillo y de la fortaleza que transmite. Y entonces, ¿qué hace Héctor? Se quita el casco, se quita la coraza, coge a su niño en brazos. Ahora ya sí el niño se calma, reconoce a su padre, lo reconoció en el temor que tuvo y ahora lo reconoce en la cercanía y en la ternura. Lo recoge, lo coge, lo sube en alto, y aquí viene el gesto de Héctor, porque ahí Héctor, digamos que lo ofrece a los dioses, y dice, más o menos, ¿no? Dice, y pide para que su hijo llegue mucho más lejos de lo que ha llegado él. Que ese es otro de los rasgos del buen padre. El padre que quiere que sus hijos lleguen más allá de donde ellos han llegado. Y entonces Héctor hace eso. No sé si sabéis que en el Imperio Romano, cuando un padre... El Imperio Romano era un poco machista. Entonces, o mucho, no sé. Cuando reconocía a una hija, un hombre, el padre, el pater familia, cuando reconocía a una hija, la ceremonia era tan sencilla, más o menos. Si aquí hay un experto, a lo mejor me corrige, yo sé un poquito de esto, un poquito. Y decía, entonces la ceremonia era que le den de comer, que la alimenten. O sea, corro yo con los gastos. Y de ese modo estoy diciendo a la sociedad, es mi hija. ¿Y qué hacía con los hijos? Una ceremonia que se llamaba el suscipere, que es elevar al niño. Cogía a su hijo, lo levantaba y decía, este es mi hijo. Y quedaba claro ante toda la sociedad a partir de ese momento que era el sucesor del patrimonio, ¿no? Bueno, pues veis que hay como una paradoja, dicen los autores, del padre, en esa fortaleza y ternura. O sea, el padre tiene que andar con ese juego que se lo pone difícil. A nuestro héroe se lo pone difícil, porque tiene que andar manejando, la madre también, tampoco vamos aquí, pero parece que el padre lo tiene un poquito más difícil, porque quizá es más propio culturalmente, que marque más los límites, que decíamos antes que frustre más, etcétera. Y entonces, bueno, es un poco complicado a veces para los padres. Decía una autora que quizás conozcáis algunos, Jutta Burggraff, que ya falleció, una autora por conocer, tiene libros fantásticos. Y una de las cosas que decía Jutta es que todos nos vemos estimulados a dar lo mejor cuando se nos mira con cariño, porque queremos merecer esa mirada. Pues cuando un niño nota que su padre, ese padre fuerte, le mira con cariño, ese niño da todo lo que tiene en sí. O sea, quiere ante su padre, quiere presumir, ¿verdad? Bueno, nos metemos en una fase que daría para una tesis y yo más bien voy a hacer lo contrario. Voy a casi mencionarla solamente. La adolescencia, donde el hijo y la hija miran para todos los sitios y para ninguno en concreto, como un pollo descabezado, ¿no? Y donde los padres, lo que hacéis muchas veces, los padres son pues como un roble milenario que está asentado en la tierra, enraizado, y encaja todos los golpes, todas las embestidas. Hay que aguantar ahí como unos campeones, y porque es una gripe que pasa. Y entonces pasa la gripe y habitualmente pues ya está, todo vuelve a su ser habitualmente y ya está, ¿no? Es un muro de contención. Pero pasado la adolescencia vuelve todo un poquito a su ser y el hijo empieza a mirar a nuestro héroe con una mirada ya como la de un maestro experimentado. Alguien que da confianza, que tiene experiencia, un veterano de la jungla, o alguien que ha peleado en el espacio exterior, ¿no? Y del que necesito aprender para poder sobrevivir yo también en la jungla, ¿no? Y entonces, aunque todavía sea un hijo niño con su padre adulto, pero ya empieza a cambiar algo, ya empieza a haber más diálogo que educación en cuanto a los límites, ¿no? El hijo, en todo caso, en este momento, necesita que su padre, así como la madre hace años dio un paso atrás, ahora es el padre el que tiene que dar el paso atrás y tiene que respetar el crecimiento del hijo, un hijo que necesita espacio para poder equivocarse, para poder tomar decisiones y no pasa nada. Hay que ser valiente por parte del padre, también la madre, aguantar, verán los pequeños tropezones, etcétera. Pero
no hay que temer porque que el hijo marque distancia no significa que renuncie a la herencia. Hay una herencia que va de padres a hijos, según el mundo clásico del padre varón, por eso se llama el patrimonio, lo hemos dicho antes, que va de padres a hijos. Y también hay un personaje, por cierto, en la literatura clásica, no sé si os suena Eneas. Eneas, cuando salió de Troya, cuando escapó de Troya, llevaba a su padre en brazos, abuelo ya, en sus hombros, y a su niño de la mano. Y para los romanos era la imagen del ciudadano romano, porque era realmente el patrimonio, eso que pasa de padres a hijos. Y eso el hijo no lo pierde, marca distancia, pero el padre sigue estando ahí, ¿no? Bueno, entramos en la fase más larga de la historia de nuestro héroe, que es cuando el hijo mira a su padre como un compañero veterano. Aquí ya hay una mayor complicidad, es más de tú a tú. Insensiblemente se empieza a recuperar una ternura que hubo que dejar que hubo que relegar en un momento difícil, cuando el camino se hizo empinado allá por la preadolescencia, pero de pronto, poco a poco, empieza a reaparecer la ternura. El hijo empieza a ver a su padre en esos años ya de la vida adulta, pues con una mayor cercanía. ¿Os acordáis que dije al principio que los hijos somos poco objetivos porque vemos la vida a través de los ojos de nuestros padres? En esta fase se produce lo que en psicología también se llama la capacidad de mentalización, se desarrolla esto. La capacidad de mentalización es la capacidad que tenemos, quien más, quien menos, de poder vernos a nosotros mismos desde fuera, como nos ven los demás, y de poder ver a los demás desde dentro. Bueno, pues el hijo, a lo largo de la vida, en estos años, 30, 40, 50 años, empieza a poder ver por fin a sus padres como los ve el mundo y a poder realmente reconocerles y reconociéndoles, reconocerse a sí mismo, porque tiene un patrimonio de su padre. Y aunque haya cosas que no le han gustado o que no le gusta o que no ha aceptado de su padre porque no hacía falta, pero ya se reconoce a sí mismo como esa herencia de su padre. Nuestro héroe, por lo tanto, empieza ya de un modo más claro a dejar de ser incomprendido. Aquel que renunció a parte de su mujer, de su esposa, para que atendiera a los hijos. Aquel que le dedicó tiempo y energías, aquel que se jugó un poco la salud, la columna muchas veces para jugar con los hijos, ¿no? Aquel también que renunció a veces a tiempos de diversión y de aficiones para poder jugar con los hijos. Aquel que deseó que su hijo llegara más lejos que él. Aquel que ya por fin le da como el visado de adulto a su hijo y de alguna manera indirectamente empieza a aceptar su pase a la reserva. Bueno, pues ese empieza ya a ser por fin comprendido. Y entramos en la última fase, la última época, la época de la ternura. El hijo se ha transformado en padre, y es más, se transforma en padre de su padre. Se impone la comprensión cada vez más, la ayuda a ese padre, la compasión, la ternura. Aparecen los nietos para nuestro héroe, y en nuestro héroe se produce una metamorfosis curiosísima y espontánea, que le sale de dentro, ¿no? Hay como una conexión mágica entre el niño interior que lleva el abuelo y los nietos. A los dos se les cae la baba por motivos distintos, ¿no? Se difuminan los límites, parece que el abuelo se hace niño, ¿no? Y nuestro héroe incomprendido, claro, se ha hecho abuelo. Muchos aprovechan, digamos, la soledad esta íntima que da la edad para poder disfrutar de un regalo que a lo mejor nunca disfrutaron, porque por carácter a lo mejor eran más serios, más rígidos, más lo que fuere, quizá entendieron la educación de un modo así, como más serio, más distante, hubo que poner más límites, por el motivo que sea. Muchos de ellos, cuando llegan a esta edad, pues se atreven por fin a abrir ese regalo y a disfrutar por fin de esa ternura. Es un tesoro y es un regalo que es muy bueno que los padres ayuden, porque si los padres no ponen límites, los padres, en este caso los padres de ese nieto, si no ponen límites y no hacen su tarea de padres,
entonces los abuelos no pueden hacer de abuelos, no pueden mimar a los nietos, tienen que ser ellos los que ponen los límites. Hombre, a un límite ponen los abuelos también, pero entonces el cuento se estropea y nuestro héroe, el pobre, que está deseando que llegue su época dorada para volver a conectar con los niños y recuperar esa ternura, pues a lo mejor no lo consigue. En fin, termina la historia de nuestro héroe, aquel niño indefenso que vimos, que se hizo hombre en su paternidad y luego abuelo para volver a hacerse niño. Es, digamos, el ciclo de la vida y es la vida de nuestro héroe. Pues nada más. Muchísimas gracias. Y ahora, pues no sé si podemos iniciar un turno de preguntas, si hay alguna pregunta a propósito de la figura del padre o de la presentación también, no lo sé, pero en fin, intentaré responder como mejor pueda. Sí, por favor, gracias. A ver si podemos acercar el micrófono, si se puede y funciona. Sí, qué suerte. Bueno, gracias por la exposición, ha sido muy bonito realmente. Nos hemos podido sentir todos mucho reflejados, ¿no? Con eso, con la relación con nuestros padres, pero Sí. la realidad que estamos viviendo ahora, pues por desgracia, ¿cuántos niños no nacen ahora mismo? Pues ahora mismo en España un 30% de niños nacen fuera del matrimonio, de madres solas, Sí. y pues la desgracia de la separación y del divorcio, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ya son décadas, ¿no? Y me imagino que, bueno, esta exposición no está basada en la patología, ¿no? De lo que es crecer sin padre, ¿no? Uh-huh. Pero es una realidad cada vez más frecuente. ¿Qué aconsejaría para esas mujeres que están solas y que de forma natural les nace pues, su naturaleza de madre, ¿no? Que a veces pues, pueden crear grandes patologías en sus hijos, ¿no? Sí. ¿Qué consejo les daría para esto, ¿no? Para poder suplir o que no se note tanto esa carencia tan grande? Muy bien. Muchas gracias porque la pregunta es muy oportuna. Efectivamente, la situación social, los porcentajes de hogares, efectivamente, donde no está físicamente el padre, pues el porcentaje es elevado. Y entonces, claro, la tarea que le toca a la madre en este caso realmente es una tarea, ya de por sí, ser padre, ser madre, pues es un arte y es una tarea difícil, probablemente la tarea más difícil que hay en la humanidad, probablemente. Pues si además te encuentras en ese sentido sin la otra persona que hace de contrapeso para tantísimas cosas, pues indudablemente es un reto. Entonces, yo primero que nada diría una frase que hay un conocido autor que se llama Winnicott. Winnicott, cuando habla en este caso habla de el padre, pero lo vamos a aplicar a la madre, ¿eh? Él dice que los padres no tienen que ser expertos, no tienen que ser el superpapi. O sea, basta con que sean suficientemente buenos. Entonces yo, para tranquilidad de esas madres que evidentemente lo tienen difícil, les diría esto mismo. Basta con que uno intente y se esfuerce por ser suficientemente bueno. Entonces, sabiendo que lógicamente lo va a tener más difícil. La madre, en este caso, hay una tarea especialmente complicada que tiene que ver con ese manejo que en otros ámbitos se podría hablar para que se entienda, ¿no? Del poli malo, poli bueno, ¿verdad? Ahora entra tú, ahora actúo yo, a ti se te da mejor esto, bueno, pues yo mejor este otro tema, pues mira tú. Claro, si la madre tiene que hacerlo todo, pues habrá cosas que se le den peor y cosas que se le den mejor. Y algunos momentos en los cuales cuando ella le quiere dar al péndulo para que al otro lado haya alguien que pare el péndulo, si no hay nadie al otro lado y se ha ido un poquito la fuerza, el péndulo se le va a ir para el otro lado. Entonces, lo primero es transmitir, desde luego, esa, serenidad y confianza en que hay que hacerlo
pues lo mejor que uno puede, pero basta con ser suficientemente bueno, ¿no? Quizá un consejo, el más práctico que se me ocurre, además de hacerle un homenaje a esa madre también, pero como un consejo práctico es que busque, que encuentre, que busque, ojalá encuentre personajes cercanos que puedan hacer a modo de mentores de esos hijos, personajes masculinos. Suele ser con mucha frecuencia el hermano, un hermano o del padre o de la madre, el padrino, en fin, alguien muy amigo de la familia, muy cercano, y después también aprovechar también la figura de los primos para que ese crío tenga también esos modelos de referencia masculinos, en este caso, puedan tenerlos más cerca y pueda tirar de ellos para arriba, ¿no? No se me ocurre decirte más, la verdad. Vamos, podríamos hablar más de esto, pero creo que esto es lo más nuclear que puedo comentar. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí, por la derecha. Un poco al hilo de lo que comentaba Paloma. Sí. Ella planteaba una situación que muchas veces ha sido sobrevenida, pero el niño partía de un padre y una madre. Sí. Y entonces, bueno, pues esa sería la situación de las separaciones y divorcios. Ajá. Mi pregunta va más dirigida a qué le diría a una mujer que efectivamente quiere ser madre y un poco guiada por lo que ha empezado diciendo en su ponencia, de que los hombres sobran, no son necesarios, yo sola puedo, Sí. son un estorbo, Sí. en realidad para ser madre hace falta un hombre, Sí. hace falta el material genético que nos va a aportar, y está en esa lucha o está pensando o se va a dejar llevar por esos comentarios y se va a plantear ser madre en solitario, porque el otro, digamos, que ha venido sobrevenido, pero esto sí que es una decisión que le diría o que le aconsejaría si efectivamente va a ser una buena idea traer hijos a este mundo sin un padre, Sí. que para los que lo hemos tenido han sido nuestros héroes. Pues sí, muchas gracias por la pregunta también. Efectivamente, hombre, yo creo que habría que ponerse justamente en la piel del hijo, ese hijo al que esa madre ya lo desea con toda su alma por lo que se ve, aunque antes de que venga a la vida ya tiene un deseo de tener ese hijo, ya lo desea con toda su alma, lo va a querer después con toda su alma también, como su madre que va a ser, y se supone que de un modo coherente, si le quiere con toda su alma, debería querer también para él lo mejor. Yo entiendo que a veces los padres, los hombres, no somos el mejor ejemplo de padres, ¿no? Pero habitualmente el hijo que ha crecido, que ha nacido en un hogar con un padre y con una madre, pues tiene toda una serie de ventajas que la propia naturaleza evidentemente ha previsto para que ese hijo lo tenga más fácil. Le va a resultar en su crecimiento, desde luego, bueno, pues un peso o una lacra, y ya digo, yo creo que lo que le diría es, en primer lugar, que ella se va a enfrentar a una tarea muy compleja. A lo mejor ante este comentario dice, bueno, lo asumo, ¿vale? Lo asumes, pero si te pones en la piel del hijo, lo que no sé si el hijo también asumiría eso. En fin, creo que es lo más, creo que puedo decir al respecto, que piense en el hijo y que piense que realmente, a ver, yo soy optimista por naturaleza, eso creo que también se lo debo a mis padres. Y quiero pensar que cualquier situación, por muy difícil que sea, al final se puede reconducir, ¿no? Tenemos capacidad para eso. Pero lo ideal es ponernos lo fácil desde el principio. Y en ese sentido, que un niño o que una niña desde el primer momento no tenga la referencia paterna en casa, pues es ir con una lacra, con una dificultad desde el minuto 1 que le va a suponer, pues eso, pues unas dificultades no sé cuánto de insalvables.
Las consecuencias, hombre, en menor medida, eso de que decía antes, de que en Occidente estamos ante una crisis de la figura paterna, es como si también en todo Occidente, en nuestra cultura, hubiese una cierta ausencia del padre. Entonces, efectivamente, claro, ahí eso que has comentado, ¿no? de ver quizá al hombre como si fuera, vamos a ser positivos, no como que sobra, en el sentido de que sobra, de que es un cero a la izquierda, hombre, eso es muy duro, ¿no? Pero se podría pensar que es solamente la suma de dos, 1 más 1, 2. Y entonces me da igual quién es ese 2, me da igual, ¿no? Dice, pues no da igual quién es ese 2, porque no es 1 más 1, sino que hay una complementariedad, por cierto, que tiene mucho más de común que de diverso. O sea, es mucho más lo que se parece un padre a una madre que lo que le distingue, ¿eh? Pero hay algo que distingue, y ese algo, ahí está, o sea, ahí está ¿no? el truco, la esencia de esa diferencialidad, ¿no? No sé si he respondido suficientemente a la pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta, si lo hubiere? Pues sin más preguntas, damos las gracias a Javier. Y encantado. Os recuerdo que fuera, si queréis adquirir alguno de sus libros, él sí. os lo firmará gustosamente. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia, que en estos tiempos son difíciles.